Muchas gracias, Humberto. Buenos días, colegas. Bueno, y como adelantó Humberto, vamos a hablar de la nueva moratoria fiscal. En este caso, formalmente se llama régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social, que están incluidos en el título 3, en su capítulo quinto de medidas fiscales, y en la sección 1 de dicho capítulo del proyecto de ley ómnibus que ya el Poder Ejecutivo mandó al Congreso, a la Cámara de Diputados, en diciembre del año pasado. Bueno, ¿qué tenemos que empezar a ver de este tema, de esta moratoria? ¿Cuál es la fecha de corte? Y la fecha de corte es las obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2023. 30 de noviembre de 2023, una fecha que tenemos que tomar como divisoria de aguas para ver si una obligación fiscal incumplida la podemos o no regularizar. Y también las infracciones cometidas hasta dicha fecha, 30 de noviembre de 2023, relacionadas o no con las obligaciones fiscales incumplidas. Es decir, primera cosa que tenemos que anotar, fecha de corte 30 de noviembre de 2023. Y bueno, y como cada moratoria fiscal tiene su particularidad especial, esta no es la excepción y también tiene una particularidad respecto del acogimiento, que para el acogimiento se abre una ventana y esa ventana para el acogimiento es desde la fecha de vigencia de la reglamentación que dicte la FIP y hasta los 150 días corridos desde aquella fecha. Y recordamos que el último artículo de esta sección de la moratoria establece que la vigencia de la ley de la moratoria es al día siguiente de la publicación en el boletín oficial y tiene los efectos justamente desde la entrada en vigencia de la reglamentación que va a dictar la FIP. Con lo cual tenemos esta ventana desde la entrada en vigencia de la reglamentación que dicte la FIP hasta 150 días corridos. Y como vamos a ver en unos minutos, en función de que yo me acoja más rápido a este régimen, voy a tener mayor beneficios. Una de las cosas que tenemos que saber, como están en prácticamente todas las moratorias fiscales, son los efectos de la adhesión. Que los efectos de la adhesión implica la renuncia implícita a iniciar acciones de repetición por las obligaciones regularizadas, que incluyen los intereses no condonados, y tampoco se pueden iniciar acciones de repetición basados en conceptos condonados. Estas son las cuestiones que yo tengo que complementar como efectos del acogimiento, de la adhesión. Bueno, obligaciones incluidas. Y acá tenemos algunas particularidades que las tenemos resaltadas, ¿no? Por ejemplo, obligaciones incluidas que estén en discusión administrativa o contencioso administrativa. En discusión administrativa incluye obviamente el Tribunal Fiscal de la Nación, siempre y cuando el contribuyente se allane o desista, total o parcialmente, renuncia a la prescripción y además asuma el pago de costas y gastos causídicos. Obligaciones prescritas con denuncia penal tributaria o penal económico, justamente por estas denuncias. Bueno, y acá una novedad, aporte solidario extraordinario. Ustedes vieron que en los últimos planes de pago este concepto no estaba incluido, inclusive tampoco está incluido en el plan de pagos permanente, la resolución 5321, con lo cual, bueno, esto es una posibilidad de acogernos en aquellos casos que los contribuyentes no lo hayan abonado oportunamente y hayan hecho valer sus pretensiones ante la justicia. Bueno, ver cuál será el estado de la jurisprudencia, revisar qué prueba tengo para probar la confiscatoriedad y eventualmente, si la prueba es débil, bueno, intentar incorporarme a la moratoria por este concepto. Después, respecto de agentes de retención y percepción, bueno, todas aquellas retenciones y percepciones, ya sea que no se efectuaron o ya sea efectuadas y que no hubieran sido ingresadas. Y después, con respecto a las obligaciones vencidas a la fecha de corte, al 30 del 11 de 2023, este proyecto de ley establece expresamente, y por eso lo resaltamos, que incluye los planes de facilidad de pago con caducidad o no a dicha fecha.
Y esto es muy importante, porque bueno, porque si habla de planes de facilidad de pago, estén o no caducos, entran todos los planes de facilidad de pago. Y acá nos imaginamos que se refiere, como la deuda está justamente en planes de pago, a una refinanciación. Y esto es muy importante, ya lo vamos a hablar dentro de unos minutos, pero acá tenemos que empezar a ver, a pelotear el tema de el financiamiento, es un tema de financiero. ¿Por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, planes permanentes de la resolución 5321 con una tasa reducida, 5,91%, que a su vez puede ser más reducida por si soy pyme o mediana empresa, entre el 95 y el 90% de esa tasa, pero tengo la espada de Damocles que tengo pocas cuotas. En cambio, si refinancio en este plan, en la medida tenemos que ver cómo se reglamente, voy a tener mayor cantidad de cuotas, pero voy a tener una tasa más alta, que es la tasa de descuentos comerciales del Banco de Nación Argentina, que ya vamos a ver en qué oscila, que así establece la ley, va a reglamentar la FIP. O también puedo tener un plan de facilidades de pago de las moratorias anteriores, la ley 27.541, 27.562 o 653, donde en esos casos estoy pagando una tasa Batelar que está aproximadamente cerca del 130%, pero bueno, se abre un abanico, que esto es lo que le quiero adelantar, que va a haber que ver la conveniencia o no financiera de refinanciar a través de este régimen. Pero ya dentro de unos minutos vamos a dar más precisiones al respecto. Adicionalmente, también la norma incluye toda obligación no excluida expresamente y también multas por infracciones aduaneras que no se determinan en función de tributos en la importación o exportación, excepto que se trate de contrabando menor. Bueno, obligaciones excluidas son generalmente las mismas: aportes y contribuciones de obra social, RT, servicio doméstico, cuota fija de monotributo, seguro de vida obligatorio, aportes y contribuciones Renatera, tributos y multas e infracciones de régimen de equipaje, y después intereses, ya sea que se trate de intereses resarcitorios o punitorios, y multas de los conceptos precedentes. Bueno, repasamos rápidamente las exclusiones subjetivas, exclusiones de sujetos, aquellos declarados en quiebra, salvo que haya continuidad de explotación, aquellos condenados por delito de régimen penal tributario o aduaneros, resaltamos, con sentencia firme con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, aquellos sujetos condenados por delitos comunes con convicción de obligaciones tributarias o de terceros, también con sentencia firme con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, y también con la misma fecha de corte, la sentencia firme con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, aquellas personas jurídicas que sus representantes hayan sido condenados por delitos aduaneros o régimen penal tributario, o también por delitos comunes con conexión a obligaciones tributarias o la de terceros. Bueno, ¿cuáles son los efectos penales del acogimiento? De suspensión y de interrupción. De suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso. Y de interrupción se trata del curso de la prescripción penal, aún sin denuncia penal o ante cualquier etapa del proceso, siempre y cuando no haya sentencia firme. Bueno, extinción de la acción penal. La acción penal se extingue por la cancelación total de la deuda en el régimen, ya sea pago contado con facilidades, salvo sentencia firme a la fecha de cancelación, por obligaciones canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, siempre y cuando no haya sentencia firme a dicha fecha, de la fecha de cancelación, cancelación de recursos de seguridad social, aun cuando las obras sociales no se encuentran regularizados, cancelación total de tributos a la importación y exportación, en este caso se excluye expresamente los pagos a cuenta y percepciones, ya sea que se trate por infracciones aduaneras y no haya sentencia firme a fecha del acogimiento. También la cancelación de multa mínima por infracciones aduaneras, excepto contrabando, sin sentencia firme a fecha de acogimiento. Forma de cancelación de obligaciones. Bueno, acá tenemos
contado facilidades de pago y no se permite compensación. Y acá recordamos, respecto a otras moratorias, por ejemplo, si yo pagaba de contado tenía un descuento, si mal no recuerdo, del 15%. Y en otras moratorias, si mal no recuerdo, tampoco se permitía compensar. Bueno, en esta moratoria, como dijimos que cada moratoria tiene su particularidad distinta, se puede pagar en contado facilidad de pago sin descuento y no se permite compensación de ningún tipo. ¿Cuáles son los efectos de caducidad del plan de pagos respecto del punto de vista penal? Bueno, se reanuda la acción penal, se habilita la FIP para que haga la formulación de la denuncia penal y también se empieza a computar el comienzo del cómputo de la prescripción. Bueno, y acá empezamos a bajar un poco la letra chica de cuáles son los beneficios concretos si un contribuyente se adhiere a esta nueva moratoria. Y acá los beneficios difieren ya sea de la forma de pago y de la fecha de adhesión. Por ejemplo, tenemos tres situaciones distintas. La primera situación, pago contado y además, y adhiero al régimen dentro de los 90 días corridos de la entrada en vigencia de la reglamentación de la FIP, recordemos que la ventana era de 150 días corridos. Bueno, la condonación de intereses resarcitorios y punitorios alcanza el 50% y la multa el 100%. Segundo caso, en vez de hacer un plan de contado porque no tengo fondos, adhiero a un plan de facilidades de pago y adhiero en este caso dentro de los 90 días corridos de la entrada en vigencia de la reglamentación de la FIP. En este caso, la condonación de intereses me baja del 50 al 30% y se mantiene el 100% de exhibición de multa. Por último, la tercera etapa es adhiero a un plan de facilidades de pago y adhiero al régimen a partir de los 91 días de la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación de la FIP. En este caso, los beneficios es poco, ¿por qué? Porque me baja solamente a condonación del 10% de intereses resarcitorios y punitorios. Lo que sí me mantiene, como en las dos etapas anteriores, la reducción de multa al 100%. También como beneficio, lo que tenemos que saber de condonación total de intereses, siempre y cuando se trate de obligaciones fiscales canceladas antes del 30 de noviembre de 2023, incluyo anticipos ordinarios y extraordinarios y pagos a cuenta y no se tiene que cumplimentar otros requisitos. Recordemos que en el primer proyecto que trascendió, la fecha era la entrada en vigencia de la ley. Bueno, para evitar especulaciones de los contribuyentes, es que se estableció la fecha de corte del 30 del 11 de 2023 para este beneficio, es decir, pagar la obligación fiscal antes del 30 del 11 de 2023. Bueno, y también, siguiendo con la letra chica de esta moratoria en particular, difieren los conceptos de sujetos, pagos a cuenta y saldos respecto de los sujetos que se trata. Y acá tenemos 4 sujetos diferentes a los fines de esta categorización. Si el sujeto es una persona humana, voy a tener que hacer un pago a cuenta del 20% y un saldo en 60 cuotas mensuales. Si el sujeto se trata de una pyme, pero no todas las pymes, sino una micro y pequeña pyme, el pago a cuenta se me reduce al 15% y voy a tener hasta 84 cuotas mensuales. Si se trata de una pyme, pero una pyme mediana, el pago a cuenta se incrementa, en este caso, al 25% de la deuda consolidada y el saldo en cuotas se me reduce a 60%. Mientras que el resto de sujetos, por ejemplo, empresas grandes, el pago a cuenta ya es más significativo, el 30% de la deuda consolidada y las cuotas también se me reducen significativamente, solamente 36%. En todos los casos, la tasa de interés de financiación es la tasa del Banco Nación para descuentos comerciales, ¿sí? Y la norma establece que la FIP reglamentará. Ya vamos a ver de qué se trata. Y en todos los casos, tenemos que saber que si no me conviene, por ejemplo, la tasa de interés de financiación es muy alta, bueno, tengo la opción
de cancelación anticipada. Bueno, con respecto a liberación de multas y demás sanciones, tengo dos tipos de multas: infracciones formales y multas materiales. Infracciones materiales cometidas hasta el 30 del 11 de 2023, siempre y cuando no estén firmes ni abonadas, que no tengan sustanciación de sumario, se liberan con anterioridad a la fecha de finalización del acogimiento si se cumple la respectiva obligación formal. En cambio, si tengo sustanciación de sumario administrativo, bueno, el acto de omisión atribuido se tiene que subsanar antes de la fecha de vencimiento del plazo para el acogimiento. Si se trata de una infracción formal no susceptible de cumplimiento, se condena de oficio siempre y cuando la falta se haya cometido con anterioridad a la fecha de corte, 30 del 11 de 2023. En cambio, si se trata de multas materiales por obligaciones sustanciales vengadas hasta la fecha de corte, el 30 de noviembre, siempre y cuando no estén firmes ni abonadas, la condonación de las multas va de pleno derecho, siempre y cuando la obligación principal haya sido cancelada hasta el 30 de noviembre de 2023, no existe otro requisito. Con lo cual, esto es lo que tenemos que saber respecto de liberación de multas y demás sanciones. Deudas en ejecución fiscal, bueno, lo dejamos en el material para que lo tengan, es un tema muy técnico. Lo que tenemos que saber respecto de la imposibilidad de reintegro o repetición, que los importes ingresados por intereses, ya sea resarcitorios, punitorios, inclusive del artículo 168 de la ley del procedimiento, que son cuando un contribuyente apela, se va a juicio al tribunal en forma maliciosa, bueno, esos intereses, en la medida que hayan sido ingresados antes del 30 de noviembre de 2023, no se pueden reintegrar, no se pueden repetir. También, bueno, el tema de responsables solidarios es un caso muy particular. Pueden adherir al régimen, ya sea que tengan o no reclamo. Y en este caso, la norma especifica que se tiene que hacer una presentación independiente del contribuyente, y el contribuyente es el deudor principal, obviamente, y tiene que identificar a ese contribuyente, el responsable solidario, y acá la norma establece que tiene que ingresar el impuesto que se debe y no tiene que presentar, no tiene la obligatoriedad de presentar una declaración jurada. Bueno, respecto de los beneficios promocionales, se establece expresamente que el decaimiento de beneficios fiscales acordados por regímenes promocionales no pueden ser rehabilitados por acogimiento al presente régimen. Y ya para ir terminando, respecto a la reglamentación, ¿cuál es el plazo? La norma establece que la AFIP tiene que reglamentar este régimen, y lo resaltamos, dentro de los 15 días corridos a partir de su entrada en vigencia, y recordemos que la ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el boletín oficial. Limitación de restricciones. Bueno, esto es muy interesante, porque la ley establece que la reglamentación no podrá establecer ninguna restricción o limitación a los contribuyentes de ningún tipo, por el hecho de adherir y acogerse al régimen. Cualquier incumplimiento de tipo formal por parte del contribuyente no podrá ser considerado como causal de pérdida de beneficios otorgados. Y acá me hace acordar, por ejemplo, en la moratoria anterior, que los contribuyentes tenían un plazo para informar si tenían o no bienes en el exterior, obligaciones, activos financieros situados en el exterior, no sé si lo recuerdan, y eso creo que era una causal de decaimiento del régimen. Bueno, acá la propia ley establece que estos incumplimientos formales no pueden considerar como causal de pérdida de los beneficios otorgados. Y por último, no menos importante, la ley también establece que el acogimiento a este régimen no podrá ser considerado como indicio negativo a la calificación del contribuyente a los efectos de cualquier registro a cargo de la AFIP. Y acá me viene a la cabeza el tema CIPER, ¿no? Percepción de riesgo. Cuando uno más problemas financieros tiene y tiene que hacer más planes de facilidad de pago, bueno, lamentablemente tiene una calificación más riesgosa para la AFIP. Bueno, acá la propia ley establece que eso no se puede tener en cuenta.
Y por último, y para cerrar, me pareció interesante identificar algunos aspectos que tenemos que evaluar como temas prácticos para pelotear con nuestros clientes, ¿no? Un punto es anticipos de impuestos. Acá los anticipos de impuestos no están excluidos, con lo cual perfectamente podría incorporarse los mismos al plan de pagos, que recordemos, si soy pyme tengo hasta 84 cuotas. Acá lo que tengo que tener en cuenta es que en moratorias anteriores, donde también no se excluían los anticipos, la reglamentación entendió que el anticipo, si lo incluían en el plan de pagos, era solamente para las sanciones por incumplimiento, como por ejemplo intereses. Pero lo tenía que cancelar de contado la parte del anticipo, con lo cual tenemos que tener en cuenta ese aspecto para ver cuándo se reglamenta. Respecto del aporte solidario, ya lo adelantamos. Y bueno, no está excluido, con lo cual podría incorporarme, tendría que pelotear con los clientes, discutirlo, ver cuál es la jurisprudencia aplicable, cómo viene el tema jurisprudencial. Todos sabemos que no hay fallo de corte todavía, pero bueno, todos sabemos que lo sustancial es la prueba de la confiscatoriedad, con lo cual habría que repasar si la prueba que tengo en aquellos casos que estén en discusión es sólida como para seguir discutiendo, o bueno, o si veo que no es tan sólida, bueno, estudiar e incorporarme a esta regla. También lo que tenemos que saber son los tipos de contribuyentes, ¿no? Porque esta norma establece determinadas diferencias si los contribuyentes son pymes, personas humanas y el resto de contribuyentes, en este caso en relación con las cuotas y el pago a cuenta. Destacamos que los intereses de financiación son similares en todos los casos. Por último, el tema de refinanciación. Hace unos minutos hablamos que la norma establece que se pueden incorporar deudas, inclusive los planes de pago, que estén o no caducos al 30 de noviembre. Esto, en otras palabras, es hablar de una refinanciación, ya sea deuda que están en planes de pago vigentes. Y acá tenemos que analizar, y esto tenemos que puntualizar y tenemos que ver cada caso concreto, la conveniencia financiera de refinanciarlos. Lo que primero tenemos que saber respecto de esto es que la tasa que aplica esta moratoria es la de descuentos comerciales del Banco Nación, y acá lo ponemos en bastardilla que la reglamentación especificará. La tasa de descuentos comerciales que rige actualmente, si es adelantada a 30 días, es del 117%, mientras que es tasa vencida a 30 días, es el 130%. En este caso, eso yo lo tengo que confrontar con, por ejemplo, los planes de pago permanente, la resolución 5321, donde estoy pagando una tasa de interés resarcitorio del 5,91%, que se me reduce al 5,31% si soy micro, pequeña pyme, pero bueno, tengo pocas cuotas. Y también con la moratoria, la última, ley 27653, donde estoy pagando una tasa Badlar, y hoy la tasa Badlar ronda el 110%, en este caso tasa nominal anual. Bueno, todas estas cosas tenemos que pelotearlos, tenemos que ver en definitiva, primero si sale el proyecto, después si sale cómo va a salir la reglamentación y eventualmente volver a repasar todos estos antecedentes y ver qué hacer lo más conveniente para nuestros clientes. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, Humberto. Bueno, la primera pregunta es si la moratoria sería precancelable o para saberlo tenemos que esperar al reglamento o el aplicativo de la FIP. Bueno, formamos que esto está expresamente previsto en el último párrafo del artículo 118, que establece expresamente que el contribuyente podrá optar por cancelar anticipadamente el plan de pagos en la forma y condiciones que reglamente la FIP, con lo cual sí, se puede precancelar. También nos preguntan si hay algún caso de condonación del 100% de los intereses punitorios. Por ejemplo, si se cancela el 100% de la deuda de capital. Y si fuera así el caso, ¿antes de qué fecha? Bueno, también eso está expresamente previsto en el artículo 120 y la fecha que estableció la ley es para obligaciones canceladas hasta el 30 de noviembre de 2023. En ese caso hay condonación total de intereses. Y también comentamos, porque es una pregunta
que tengo más adelante, que esto también aplica para pagos a cuenta, anticipos y ordinarios y extraordinarios, la condonación de los intereses. Nos preguntan también si el CIPER limita la condición del contribuyente. Bueno, acá no es justamente el artículo 128 en este caso, establece que la condición del contribuyente, en este caso del sistema de percepción de riesgo más bueno o más malo, no limita al contribuyente, bueno, a tener más o mejores condiciones en este plan, con lo cual no hay ninguna limitación al respecto. Acá Humberto hace una reflexión y nos comenta que para cuando salga la moratoria, se supone que durante enero o mucho febrero, no queda de lejos la fecha de corte. Con los problemas financieros que tienen los clientes en diciembre y marzo, ¿qué solución le podemos dar? Bueno, ahí podemos llegar a coincidir con Humberto, pero en este caso, lamentablemente, la fecha de corte, es decir, las deudas vencidas al 30 de noviembre de 2023, fue impuesta por la ley, con lo cual no se puede modificar. También nos preguntan si las cuotas de la moratoria se van ajustando por la variación de la tasa de interés. Bueno, y acá la norma establece expresamente que la tasa de interés es la tasa de descuentos comerciales del Banco Nación y establece expresamente que la reglamentación especificará. Yo lo que entiendo es, si tomamos como las condiciones del plan permanente de la 5321, es la tasa de interés, en este caso la tasa de interés resarcitorio, a fecha de adhesión a cada uno de los planes permanentes. Me imagino que la ley para esta moratoria será lo mismo, pero bueno, hay que ver qué va a decir la reglamentación. Seguramente, si es así y hay una baja pronunciada de la inflación, como todos esperamos en los próximos meses, seguramente lo va a tener que legislar de esta manera, o si no, bueno, el contribuyente, si tiene la tasa fija, una tasa alta, que es la actual, va a tener que optar por precancelar. Y por último, nos preguntan si la refinanciación de un plan vigente que precancela deuda original, bueno, con lo cual se podría aplicar intereses resarcitorios, se tienen en partes cancelados, o simplemente refinancio la deuda que contiene esos intereses. Bueno, yo lo que entiendo es, en el caso de refinanciaciones de planes, que se va a tener que refinanciar la deuda original con las condiciones actuales, es decir, bueno, con la condonación de intereses del 50, 30 o 10%, y eventualmente sobre esa deuda tomar como pago a cuenta la parte de capital y restárselo de la deuda consolidada la parte de capital que ingresó, no así la de los intereses de financiación. Pero bueno, es lo que yo entiendo y acá justamente vamos a tener que esperar a ver qué dice la reglamentación al respecto. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención.